Bueno, iniciamos entonces. Esta es nuestra primera clase del curso de Introducción a la Producción en Estudio. Les doy la bienvenida, primero que todo. Yo soy Fernando Mora, profe de planta de la facultad desde hace muchos años, guitarrista y también ingeniero de sistemas. Y me encanta este mundo de la producción musical. Lo he vivido desde muchas perspectivas. Vengo de la época análoga, cuando grabábamos con grabadores de cinta de carrete abierto y cosas por el estilo. Y pues tengo una cantidad de experiencias que quiero compartir con ustedes y esta es la razón de ser de esta electiva. Entonces, les reitero, bienvenidos, esperemos que sea un espacio de aprendizaje, de crecimiento, de encarrete para todos ustedes. Para nosotros como músicos es muy importante saber de producción musical, bien sea porque lo vayamos a hacer como autoproducirnos o bien sea porque necesitamos interactuar con alguien que nos produce. Algunos tendrán la fortuna de tener el super hiper mega productor y hay que tener conocimientos también para poder dialogar y expresar lo que se quiere. Entonces, esa es la razón de ser de este curso. Antes de que empecemos a presentar lo que vamos a hacer en este curso, hagamos una presentación muy breve de cada uno de ustedes, que nos cuente cómo se llama, por qué está aquí, qué expectativas tiene, así brevemente. Les pido para que nos reconozcamos y sepamos quiénes estamos detrás de estos computadores, que si pueden prender la cámara, lo hagan. Entonces, y también para que nos organicemos rápido, les pido que levanten en este momento la mano todos al mismo tiempo para que el orden de levantada la mano sea el orden en que se presentan. Entonces, levanten la mano ya. Listo. Levanten la mano todos. Para que queden todas las manitos ahí levantadas. Muy bien, faltan Andrés y Andrés. Bien, entonces Johnny, por favor. Bueno, profe, compañeros, buenos días. Pues muy feliz de estar acá con el profe Fernando. Ve, profe, sigo escuchándome a mí después hay un poco, ya más pasito, pero me sigo escuchando, como con un rever. ¿Qué será, hombre? ¿O seré yo maestro? Yo tengo todos mis... sí, tienes que ser tú en este momento porque yo estoy por audífonos. Aquí estaba revisando si se está duplicando por algún lado la señal y no. Y Entonces también te veo a tienes que vos como revisar un a ver qué es lo que te pasa poquito a ti. retrasado. Bueno, ya miraré yo a ver qué pasa. Bueno, que muy feliz de estar aquí con el profe Fernando. Ya había visto por allá hace unos semestres Estructuras 4 y lo conozco pues desde el gremio, desde que yo soy muy niño, más porque toca tiple, porque, bueno, en fin, ahí como por el gremio de la música andina colombiana. Yo soy Johnny Villegas, mi énfasis en la universidad es bandola, aunque ya terminé pues todo el proceso de bandola y me estoy interesando hace aproximadamente unos 2 años más como por otros asuntos, como por ejemplo la creación de arreglos, de a poquito en la producción. De hecho, quise matricular este curso ya que es virtual y me sirve mucho por el trabajo, por los horarios de mi trabajo y además tengo ahí como una interfaz que compré me hace como 2 años y la tengo muy quieta, una Focusrite, tengo pues un microfonito ahí bacancito, pero lo siento yo que lo he usado ahí con Reaper, ahí como medio cacharreándole pues, sí, sin saber mucho, entonces quiero como aprender bien en la forma y esa fue pues el motivo por el que matriculé el curso. Y además pues también sí, como con muchas ganas de aprender a ver qué viene. Johnny, hombre, bienvenido. Muy rico que estás aquí, que estás con ese entusiasmo para sacarle buen provecho no solo a tus equipos, sino a tu profesión y a la posibilidad de que grabemos también estos instrumentos y estas músicas andinas colombianas con calidad y con buen trabajo que podamos mostrar cosas. Excelente, hombre, bienvenido. Sigue Sebastián. Supongo que soy yo. O hay Sí, otro señor. Sebastián. Alice. Eh, Denme- no hay muchos en el mundo, pero aquí no hay sino uno.
Listo, listo. ¿Cómo están, compañeros? Dale. Yo soy Sebastián Carmona, soy cantante popular, pregrado, y pues la idea de este curso es aprender, saber bastante de lo que conlleva una producción. No, quizás no para realizarla yo solo, pero sí para tener los términos y los conocimientos para poder apoyarme con productores y compañeros que sí lo hacen a profesión. Excelente, Sebastián. Esa es una de las posibilidades de aplicación de este curso y muy bien, esa expectativa. Bienvenido. Sigue Juan Fernando. Juan Hola, Fernando, muy se buenos nos fue. días. ¿Cómo Ahí está? está. No, por acá, no, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Eh, Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Marín. Soy estudiante de percusión sinfónica. Y pues la idea de este curso pues es aprender porque sí me llama mucho la atención lo que viene a ser la producción. No conozco tanto del tema, pero pues esta es como la idea de tomar este curso. Excelente, Juan. Bienvenido. Seguimos con Juan Manuel. Profe, hola. A ver si me escucha. Hola, perfectamente. Listo. Profe, no, mi nombre es Juan Manuel Saldarriaga. Soy estudiante de guitarra popular. eh, bueno, no, las expectativas o por qué me interesé en este curso, porque relativamente hace poquito tiempo acompañé a unos músicos muy talentosos en una producción de una canción y pues estar como en el ambiente metido de estudio y de todo esto, no sé, me enamoró ya del tema como, o sea, la sensación que tenía de estar en el estudio como tal, o sea, para mí fue como si estuviera un niño en juguetería. Estuve en el estudio de Pro Mastering Studio, de Alex, Ujú, que era el excelente. productor de Darío Gómez, y Alex. ese montón de equipos, y no, verlo trabajar y verlo, lo que él nos hablaba y todo eso. Yo sí distinguía y conocía algunos términos y algunas cosas, algunos equipos, pero pues ya estar como ahí metido en el asunto fue mi primera experiencia y no sé, como que eso me enamoró de este tema de la producción musical y no sé, empecé como a buscar cositas en internet y pues viendo que estaba la electiva, ¿por qué no cursarlo también? Juan, muy chévere, muy bacano lo que decís, porque esa experiencia que nosotros tenemos como músicos en un escenario es maravillosa y eso tiene una cosa que se siente maravillosa, pero la experiencia de estudio también tiene un encarrete especial. Lo que sucede en el estudio, el ambiente, los compañerismos, las relaciones, la relación con la tecnología, la posibilidad de ir haciendo realidad las ideas que uno tiene y de irlas discutiendo, ir construyendo y viendo cómo un tema va saliendo de la nada, de una pequeña maqueta hasta convertirse en una producción. Es una cosa mágica. A mí también eso desde niño me pegó una encarretada y no he podido salir de ese vicio de querer siempre estar haciendo trabajo en estudio. Me parece que es encantador. Sí, Entonces, muy bacano y que estés acá, más, bienvenido. Y muy... ¿Y qué, no, perdón? y más que más que es que se sintió muy diferente a lo que uno está acostumbrado porque uno con ¿no? Con los amigos en la universidad o en el ambiente se maneja como mucho lenguaje muy académico, como muy, no, sí, si hacemos una escalita que no sé qué. En cambio, en el estudio, en el estudio el productor, yo me acuerdo que nos decía como, ve, me gustaría que hicieras este arreglo como pin, 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 y uno como intentando sacar, o sea, cosas así que ya son como muy, ¿cómo es que se dice? Muy así, o sea, el ambiente así con gente que estudió y que no ha estudiado música, que conoce términos o que no conoce, y el ambiente uno relaciona conociendo músicos muy tesos. O sea, es otro cuento uno estar parado detrás, otro tocando ahí en la cabina. O sea, eso me enamoró, me enamoró. Mm, sí, y ya ves que el tipo de diálogo de saberes que se da en un estudio de grabación es muy distinto al que se da en una clase o en preparar un trabajo para un escenario
o algo así, porque aparecen como todos esos metalenguajes y aprender a decirle al otro qué es lo que uno quiere simplemente con gestos, con comentarios que a veces son tan extramusicales y no tan teóricos. Y ustedes están muy formados para la partitura, pero hay a veces no, simplemente ve, yo quiero que hagas esto parecido a tal tema, lo has escuchado, mira, y eso tiene una magia especial. Muy bien, hombre, bienvenido, Juan. Sigamos con Juan Manuel. Juan Manuel, ya estás, pero la mano se quedó levantada con Andrés. Hola, hola. Buenos días, profe. Ah, ¿cuál Andrés? Hola Andrés, ¿cómo ¿Cuál? estás? Primero Andrés Camilo y luego tú. Listo, listo. Profe, buenos días a todos compañeros. Yo soy Andrés Camilo Alzate. Eh, Mi énfasis es dirección, ¿cierto? Algunos ya me conocen, ahí veo que está Juan. Con él he tenido pues también clases. Eh, Profe, no, yo escogí la materia porque básicamente me tocó venirme para el pueblo, entonces vi que estaba como virtual, entonces yo dije, no, aquí fue y de todas maneras, pues hablando de la clase como tal, me parece pues muy fundamental, incluso más fundamental ahora que la historia de la música o otras materias por las tecnologías que tiene. Ahí disculpan el perrito. Eh, Está bien. Sí, me parece que es como lo primero que uno tiene que abarcar y es el contexto de hoy en día, ¿cierto? La modernidad y visionarse pues como, ¿cierto? Entonces esta materia a veces parece un poco alejada del canon estilístico pues que desde la música clásica y todo, pero es fundamental, o sea, desde todo punto de vista y desde la producción hasta la acústica y todo, ¿cierto? O sea, la materia para mí es igual de importante que estructuras y solfeo y todo eso. Entonces, muy bacano, me parece pues como el espacio y todo eso. Hombre Andrés, bienvenido. Para quitar un poquitico el micrófono para poder seguir. Bienvenido, hombre, me alegra mucho tu interés y sí, hay a veces diferencias respecto a la idea con el canon de la música clásica, pero se nos olvida que las músicas académicas también se producen y se producen en estudio. Y uno tiene muchos mitos respecto a qué se hace, qué no se hace en una producción de música académica y qué sucede y qué no sucede en una producción de música popular. Y creo que son más los mitos porque realmente ambas necesitan ser producidas. Sin embargo, también hay una diferencia que es muy bonita y es que el estudio de grabación es como un centro creativo donde ustedes pueden imaginar cosas y hacer que sucedan cosas que solo pueden suceder en el estudio de grabación. Y eso plantea un pacto ficcional muy interesante, parecido al de las películas. Yo todo lo que veo en un escenario necesito que sea verdad. El pianista que está tocando un pasaje virtuoso, yo necesito ver que está tocando y que es verdad lo que está pasando allí. Pero en el estudio de grabación suceden muchas cosas que no son ciertas y tienen otra magia especial. Y el ejemplo que les pongo ahí es una película, Superman. A nadie le preocupa que Superman vuele porque hay un pacto ficcional, de entrada uno sabe que va a ir a la película de Superman y que ese man vuela. Y a nadie le preocupa qué trucos hicieron para hacer parecer que Superman volara, sino que aceptan que el personaje vuele. Entonces, cuando uno escucha música grabada en estudio, la música grabada en el estudio tiene ese pacto ficcional distinto, donde suceden cosas que tal vez no son verdad, que son fruto de un proceso creativo, que no siempre se pueden sustentar en un escenario, pero que tienen esa otra magia de ficción que es especial en el estudio. Entonces, ahí también hay otra cosa de la que vale la pena y vamos a discutir mucho durante este proceso del semestre. Muy bien, ahora sí, Andrés Berrío. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente.
Profe, ¿me escuchan? Vale, listo. Bueno, yo soy Andrés, soy periodista de la universidad. Estoy ya terminando el último semestre y elegí la materia porque ya he participado en varias producciones musicales de la popular, pues. He grabado algunos violines para algunas canciones y la verdad que me parece chévere este mundo de la producción musical. Siempre me ha interesado mucho y me gustaría indagar sobre el tema. Y tal. Excelente, hombre, muy bien. A propósito, y bienvenido, cuando uno piensa en grabar en un estudio de grabación, lo que tiene que hacer respecto a la relación con su instrumento y con su técnica es muy distinto a lo que tiene que hacer en un escenario, porque en un estudio empiezan a preocupar cositas como los ruidos, las pasadas de página, los pequeños ruidos mecánicos del instrumento, si esos ruidos mecánicos deben o no quedar grabados en la producción. Entonces te permite pensar inclusive la técnica del instrumento de otra manera, distinta a cuando la pensás desde un escenario. Aprender a tocar en estudio es distinto de aprender a tocar en escenario, quien creyera. Bueno, muy bien. ¿Nos falta alguien por presentación o ya estuvimos todos? Creo que ya están todos. Ya estuvimos todos listo. Excelente. Bueno, muchachos, lo primero que les quiero decir, ya haciendo una presentación del curso, es que es un curso virtual y como curso virtual tiene una cantidad de ventajas respecto a que ustedes definen sus horarios, respecto a que los materiales están allí, podemos interactuar de maneras distintas al salón, pero también tiene una cosa que puede hacer que el curso sea aburridor y que quiero que evitemos de una vez, y es no me dejen hablando solo. Procuremos que esto sea un diálogo, procuremos que sea un diálogo completamente horizontal, siéntase en absoluta libertad si quieren levantar la mano o si no quieren levantar la mano, de hablar en el momento en que quieran hablar, no me dejen hablando solo y busquemos que sea un espacio siempre de cooperación y de trabajo en equipo. Si logramos eso, vamos a hacer que esa dureza y esa no humanidad del curso virtual desaparezca y nos convirtamos en un curso con otro tipo de presencia, presencial en la red, pero igualmente humano, cercano, fraterno, chévere. Por favor, siempre utilicen las cámaras siempre que puedan, utilicen las reacciones del programa, los corazoncitos, las manitos, dinamicemos las cosas para que sean chéveres y funcionen bien. Bueno, muchachos, empezamos a hablar en primer lugar de avisitos parroquiales que tienen que ver mucho con la manera en que nos vamos a orientar en el curso. En primer lugar, todo lo vamos a hacer a partir de Teams. Es fundamental que acepten la invitación que les llegó a Teams y que si hay alguna dificultad con esa invitación, pues me la vayan haciendo saber por medio del enlace del grupo de WhatsApp para que la vamos resolviendo rápidamente, porque por Teams van a tener la entrega de tareas, los exámenes, las bibliografías, los materiales, absolutamente todo lo que tienen en cada parte del curso. ¿Tienen las manos levantadas porque van a hablar o se quedaron levantadas de ahorita? Para Pero que, sí, vamos a porfa, hablar. Lo que pasa es que si van a hablar, dale. mi correo está inhabilitado, entonces no he podido solucionar y acá en la universidad quitaron como esa facultad, como ese salón de sistemas y dijeron que tenía que llamar a un número, pero eso no contestó. Como que aún no han entrado Ok, porque hubo como te voy cambio de a... personal. Sí, lo que pasa es que la persona que trabajaba ahí, Liliana, se presentó a una convocatoria, se la ganó y ese puesto se quedó vacío. Entonces, en este momento la facultad está en proceso de reemplazarlo, pero aún no ha sucedido. Entonces, hay un correo al que se puede escribir para que se resuelva ese tipo de cosas. Mm, Nos ponemos de acuerdo para mandárselos por el grupo y que podamos resolverlo. Hay que resolverlo necesariamente. Listo. Bien, Andrés también tenía levantada la mano, Andrés Berrío, pero era porque se había quedado levantada, ¿cierto? No, o Ok. sea, yo fui el que había Bueno, perdido. chicos, está bien.
Ah, perdón, sí. Entonces todos los materiales van a estar en Teams y voy a mostrarles qué es lo que vamos a utilizar de Teams básicamente para que ustedes se orienten. Y al mismo tiempo vamos a ir revisando algunas cosas específicas de la clase y algunas que empiezan a tocar con conceptos fundamentales. Quiero decirles que las clases siempre se van a grabar, que como tenemos problemas para que las clases queden en el Teams, yo se las voy a estar subiendo a YouTube cada vez después de la clase. A veces me podré demorar un ratico en subirlo, pero generalmente va a ser así. Están viendo mi pantalla y allí tienen el Teams, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, lo primero, en esta página del Teams vamos a ocuparnos sobre todo de ciertas partes. La primera, aquí en trabajo de clase, les aparece este módulo que dice generalidades y allí tenemos varias cosas que vamos a estar usando permanentemente. En primer lugar, el programa, para que nos orientemos, ahorita lo revisamos con calma. En segundo lugar, el grupo de WhatsApp, el enlace al grupo de WhatsApp por si se les pierde. En tercer lugar, la bibliografía del curso. En cuarto lugar, el enlace a la versión del curso en Moodle. Decidí montar los cursos en Moodle este semestre porque hay una dificultad para pasarlos cada semestre en el Teams y nos están restringiendo el espacio, entonces decidí comprar un espacio y hacerlo directamente en Moodle para que no se me pierda y poder tener como más control de la situación. Y el enlace a BandLab. ¿Por qué les pongo el enlace a BandLab allí? Porque todas las entregas del semestre las vamos a hacer por BandLab. Ahora les muestro cómo. Tenemos también aquí otro lugar importante que es el lugar de las tareas. Por aquí, por el lugar de las tareas, vamos a hacer parte de las entregas, pero de una vez tienen ustedes aquí asignadas las tareas que vamos a tener en el semestre, que son los retos, como los hemos llamado. El primer reto que ustedes tienen es el de construir un anteproyecto. Cada uno de ustedes va a hacer la producción de un tema, de una canción, durante todo el semestre. Y esa producción va a ir evolucionando y se va a ir entregando parcialmente a través de distintas entregas. La primera es el anteproyecto, que vence el 2 de septiembre. Después les cuento cuáles son las condiciones de cada uno y después se las pongo aquí. Por ahora solo están los enunciados. La segunda, el segundo reto es la maqueta sonora. Es una versión preliminar de esa producción de audio que ustedes van a entregar para el 16 de septiembre. Para el 14 de octubre ya van a entregar el proyecto listo para la mezcla, es decir, ya van a estar grabadas todas las voces, todos los instrumentos y todo lo que requiere el proyecto y editadas, listas para empezar el proceso de mezcla. El 11 de noviembre, aunque es festivo, va a ser la fecha de vencimiento para el reto 4. El reto 4 es el proyecto masterizado. Vamos a utilizar alternativas para esa masterización. Algunos lo van a hacer automáticamente usando inteligencia artificial, otros no. Va a haber muchos recursos para hacerlo allí. Y el 18 de noviembre, y con eso se cierra el curso, es el quinto reto. Ese quinto reto es un plan de distribución y promoción. Resulta que con tener la canción grabada, nosotros no tenemos sino un pedacito de lo que hace un productor musical. Les anticipo de una vez. La mejor definición que me he encontrado de productor musical es aquel sujeto que convierte una idea musical en un producto. Y ese producto solamente lo vamos a considerar producto cuando está en manos del público. Y en manos del público significa no solamente que lo pongo en una plataforma de distribución de streaming como Spotify o cualquiera de las que ustedes conocen, o inclusive como YouTube, sino además que me las arreglo para que la gente la escuche. Y para hacer eso, pues tengo que hacer un proceso de marketing digital, de creación de marca, de una cantidad de cosas que hagan que ese producto sea atractivo y la gente lo escuche. Entonces, aquí están las entregas en las que nos vamos a basar. Aparte de esas entregas, vamos a tener tareitas y vamos a tener pequeños exámenes, pero digamos que el cuerpo fundamental de la evaluación y lo que ustedes van a producir es lo que está aquí.
Otra cosa importante en Teams, aparte de este espacio de tareas, es este espacio de calendario. En este espacio de calendario ustedes tienen clase a clase los enlaces de cada clase, pero además, ¿de qué se trata? Esta es la clase 1, que es la introducción. La semana entrante estamos hablando del primer tema, que es el sonido, sus propiedades y características. La siguiente clase del proceso de producción musical y sus distintas etapas. Entonces aquí les aparece cada una de las temáticas, pero también cada una de las entregas con sus respectivas fechas. Tengan eso siempre en cuenta, y yo también, para que no nos atrasemos y logremos un semestre, digámoslo, fluido respecto al cumplimiento de los plazos. Este semestre voy a procurar ser muy juicioso con este asunto de los plazos y no les voy a dar a ustedes plazos más allá de dificultades que tengan y que podamos conversar. Traten de que conversemos todas las dificultades y que las resolvamos, pero que cumplamos todos los plazos. La razón de eso es básicamente ese límite de evaluación del 40%, que ustedes saben que es una exigencia administrativa y que si no se cumple, entonces nosotros tenemos problemas como profes, como facultad, como universidad, y también ustedes por las cancelaciones y muchas cosas, pues cuando se dan esas necesidades. Entonces seamos muy juiciosos con estos calendarios. Además es un curso de producción y se supone que una de las cosas que uno tiene que aprender a manejar en la producción musical es los horarios, las agendas y los compromisos. Bien, me voy a devolver entonces para esta parte donde están el trabajo de clase y vamos a mirar brevemente esta parte donde está puesta la dinámica del curso. Creo que es la fundamental que ustedes van a estar visitando todo el tiempo, que dice curso Introducción a la Producción Musical. Como les decía ahorita, está creado como un curso de Moodle, y como curso de Moodle, ustedes no van a necesitar matricularlo por aparte porque está abierto para invitados, de manera que allí vamos a tener todos los materiales que ustedes van a tener para la clase. Tenemos una pestaña general, donde básicamente va a haber un foro de avisos, donde por ahí les puedo poner avisitos de cosas. Y tenemos unas secciones donde hay enlaces de herramientas y cosas, ya se los voy a distribuir, y luego siguen las unidades con su contenido. Johnny, tenía la mano levantada y me demoré para darte la palabra. Dale, por Profe, favor. sí. Es que yo no sé si yo sea el único que no sé qué es Moodle. Ah, gravísimo, gravísimo. Hombre, no Somos te dos, pero preocupes, tenía las Moodle es manos otra ocupadas. plataforma más. Está muy bien. Muchachos, Moodle es una plataforma para montar cursos. Muchas universidades en línea, muchas instituciones en línea montan sus cursos en Moodle. Habría podido hacerlo solo en Teams, pero este semestre escogí hacerlo en Moodle para que me quede permanentemente allí y cada semestre lo pueda ir puliendo, porque es que si lo hago en Teams, cada semestre lo tengo que montar otra vez desde cero, porque Teams en la universidad no nos permite copiar los cursos viejos. Entonces, además de eso, pues Moodle es una plataforma educativa que permite una cantidad de actividades interactivas, quizzes, cuestionarios, wikipedias, glosarios, videos interactivos y muchas cosas que nos va a ser muy útil que las tengamos montadas allí. Entonces, por ahora, sencillamente, Moodle es el lugar donde van a estar todos los materiales del curso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? En primer lugar, un apartadito que dice herramientas de software y hardware. Y aquí básicamente hay tres cosas fundamentales. La primera, plugins. Esta producción de audio en esta época de la vida utiliza mucho unas herramientas que se ejecutan dentro de otro software y que se llaman plugins y de las que vamos a hablar permanentemente. Yo les tengo una página de plugins recomendados, que es una página que también es mía, donde tienen una serie de recomendaciones de distintos tipos de plugins, muchos tengo aquí montados, que nos van a servir como recomendaciones para cosas específicas que vamos a estar trabajando durante el curso.
una presentacioncita que hay aquí que dice hardware y software necesario para producir audio digital. Enseguida la vamos a ver y la vamos a discutir paso a paso. Y se complementa con un video que dice kit básico de Home Studio. Es un youtuber hablando de lo mismo, de este hardware y software necesario para producir audio, que vale la pena que si ustedes quieren lo vean. Luego tenemos algunos enlaces específicos sobre Reaper. El DAW que vamos a utilizar es Reaper. Ustedes pueden utilizar otro. Si quieren utilizar otro en el curso, no hay ningún problema. Los que digan, profe, yo amo Pro Tools, o yo amo Logic, o cualquier otro, está bien, trabajen con ese que ustedes aman, pero yo amo Reaper. Y la razón de eso se las voy a ir dando poco a poco, pero realmente considero que Reaper es el DAW del futuro, porque Reaper tiene una cantidad de cosas maravillosas que lo hacen tremendamente flexible y tremendamente potente, por un lado. Y por otro lado, muy respetuoso con los, ¿cómo se llama eso? Con el hardware y con los recursos que uno tiene. Entonces no es como otros DAW que se gastan el computadorcito en ser bonitos y a la hora de la verdad genera una cantidad de problemas. Y bueno, Reaper es más barato, sí, tenés razón, Juan, con el gesto. Reaper es barato y además le permite a uno utilizarlo durante muchas veces, pero más allá de ser barato, a mí me parece que Reaper es el mejor de todos y les voy a ir poco a poco vendiendo esa idea. Una de las cosas que hace que Reaper sea maravilloso es que se puede complementar con estas otras dos cosas que están aquí después de Reaper. La primera, que se llama AWS Extensions, es una colección de funciones extras para Reaper que lo potencia y hace cosas maravillosas que otros DAW no pueden hacer. Y Reapack, que es un gestor de paquetes adicionales para Reaper que permite instalar una cantidad enorme de plugins muy especiales que solo existen para Reaper para hacer cosas prácticamente todas las que ustedes se imaginen y lo hace bastante útil. El siguiente enlace que tenemos aquí es el de BandLab. ¿Por qué va a ser importante BandLab? BandLab es una red social. Lo voy a abrir aquí el BandLab. BandLab es una red social que básicamente sirve como un estudio de producción virtual, pero nosotros lo vamos a utilizar con otra razón. Voy a iniciar sesión aquí para mostrarles brevemente. Digamos que BandLab es dos cosas, es un DAW en línea, es un software para producción de audio, DAW, seguramente ese término lo han escuchado ustedes por ahí en las clases de tecnología, es Digital Audio Workstation, es decir, una estación digital de audio. BandLab es al mismo tiempo dos cosas, un DAW en línea, lo que hace que sea muy potente para hacer proyectos colaborando con otros, y en segundo lugar, una red social, lo que también potencia que uno allí pueda compartir sus producciones, invitar a otros a trabajar en sus producciones, trabajar colaborativamente con gente desconocida, etc. Pero, ¿por qué nos va a ser útil? Porque todas las entregas de este semestre las vamos a hacer a partir de BandLab, para que podamos socializarlas allí, además porque ustedes saben que la universidad restringió los espacios que teníamos para grabar archivos en el Drive y en el OneDrive y en todo ese tipo de recursos. Entonces, la manera que me parece mejor de que compartamos nuestras producciones es aquí directamente en BandLab. Entonces, cada uno de ustedes, cuando llegue el momento de la entrega, lo vamos a repasar calmadamente, pero por ahora les cuento, cada uno de ustedes va a hacer su producción en el DAW que quiera. Yo los invito a que sea en Reaper, pero cuando ya tenga la entrega lista, por ejemplo la maqueta, la va a subir por aquí, va a venir aquí, le va a decir crear un proyecto vacío, y entonces aquí en este proyecto vacío le van a decir que van a subir el audio que hicieron en el BandLab, que lo pueden hacer de muchas maneras. Una es arrastrando directamente el audio hacia acá, simplemente cogiéndolo del otro DAW donde lo hicieron y arrastrándolo y soltándolo aquí encima. Y luego guardan el proyecto y le dicen invitar. Y esa invitación va a ser la entrega que ustedes van a hacer
para que podamos socializar y evaluar cada uno de los distintos retos que les dije ahora que había: la preproducción, la maqueta, la producción, el audio masterizado y listo, etcétera. Entonces todas las entregas las vamos a hacer directamente en BandLab. Eso va a ser muy rico porque vamos a tener la oportunidad de escuchar y de comentar las entregas de los otros, cosa que no habíamos tenido en otros semestres. Y van a tener la posibilidad, si ustedes quieren, de dejarlo allí publicado en BandLab y buscar colaboración. Hay mucha gente que utiliza BandLab para decir, por ejemplo, estoy haciendo esta producción, esta es la maqueta y quiero en esta parte un solo de saxofón. ¿Quién se apunta a hacerlo? Y dejar el proyecto abierto para que alguien en el mundo diga, ah, venga, yo le grabo ese saxo. Y eso empieza a generar una oportunidad de cooperación que resulta muy interesante desde este tipo de recursos. Bueno, seguimos en Moodle. Y aquí tenemos dos cositas más que les quiero mostrar. La primera, los tutoriales. Aquí hay una serie de tutoriales que les he seleccionado a ustedes que van a ser útiles. En primer lugar, el canal de este señor que se llama Marcelo Fernández. Tiene 2 listas de reproducción, él es un argentino, un poquito cansón en la manera en que maneja el lenguaje, porque dice, porque por su acento argentino y sus formas de ser de argentino, pero pues, es un canal con información maravillosa. Entonces tiene una primera lista de reproducción con 13 videos sobre lo básico de Reaper, otra mucho más sofisticada que tiene 56 videos con cosas más avanzaditas de Reaper, y otra lista de reproducción sobre producción musical que también les va a ser muy útil. Después de esto, otro canal que se llama Audioproducción, de un señor que se llama Héctor John, que estudió en Berkeley y es un teso, pues que tiene una serie de cosas que nos van a ser útiles y vamos a estar utilizando. Reaper Manía es un canal en inglés, un poquito más avanzado, pero supremamente interesante, de una calidad enorme. Y Spasonic no es un canal de Reaper, es un canal donde hay una cantidad de cosas relacionadas con producción musical que nos van a ser muy útiles. Por aquí siguen unos enlaces de entrenamiento auditivo. ¿Qué es eso de entrenamiento auditivo en este contexto? Resulta que a ustedes en su formación musical les enseñan a tratar con un entrenamiento auditivo en términos de reconocer intervalos, escalas, acordes, inversiones, formas musicales y básicamente eso. Y se gastan varios semestres para poder que cuando el profesor toque una escala, ustedes puedan decir, esa es una escala menor armónica. Y es la escala menor armónica de Fa. Pero resulta que para la producción musical también necesitamos entrenar otra parte de ese entrenamiento auditivo, para que ustedes puedan decir, es que las frecuencias que me interesa quitarle a esa voz están alrededor de los 5000 hercios, porque son S, y esa voz se oye un ceseo espantoso que se lo tengo que quitar, y eso está en los 5300 hercios. Ese entrenamiento auditivo para reconocer frecuencias, o si algo está muy comprimido o poco comprimido, o qué cosas están adelante en una mezcla y se están escuchando más, o qué está paneado o panoramizado, que es el término correcto, a la izquierda o a la derecha de un audio que estamos escuchando en estéreo. Ese es un entrenamiento auditivo que hay que ir construyendo para hacer producción musical, es fundamental. Entonces ya no solamente nos va a interesar decir esa nota es un do o esta es una escala mayor, sino además esta es una frecuencia de 430 hercios y esa frecuencia corresponde a tal nota musical y está sonando por la derecha, está paneado hacia la derecha y es un bajo, y ese bajo está muy comprimido, está comprimido por ahí 4:1. Ese es el tipo de entrenamiento. Entonces aquí hay 2 recursos que se llaman Audio Drills y Sound Gym, como un gimnasio de entrenamiento sonoro, que nos va a ser útil para desarrollar eso. Eso lo vamos a trabajar en algunas clases, pero los invito a ustedes a que lo cojan también como un hábito, que no solo se entrenen en ese entrenamiento en que han sido hasta ahora entrenados, sino en este otro tipo de entrenamiento auditivo. Juan.
Profe, no sé, yo creo que en algún momento lo escuché mencionar, que ese tipo de oído se llama es que Golden Air, algo así, los que son capaces de identificar frecuencias y todo eso. Hombre, sí, aunque eso no es, eso es, algunos le dicen así Golden Air, como oídos dorados, pero realmente más que eso, es un tipo de entrenamiento auditivo muy específico que uno va adquiriendo, y te voy a poner un ejemplo. Eh, Tú eres violinista, ¿cuál es tu instrumento? Guitarrista. Guitarrista, perfecto, muy bien. Como guitarrista, tú tienes un entrenamiento para oír ciertas cosas que otros tipos de músicos no saben escuchar. Por ejemplo, tú sabes cómo suena una cuerda al aire y sabes cómo suena esa cuerda pisada. Y si oyes en una grabación, dices, ah, esa cuerda está al aire. Tú puedes identificar a veces qué cuerda es. Al menos puedes saber si es una cuerda entorchada o no es una cuerda entorchada. Escuchas los armónicos y puedes decir, eso es un armónico de esos del traste 12. Ese entrenamiento auditivo específico de los guitarristas, escuchar ciertas cosas, si pensamos en el estudio de grabación y en la producción musical como en un instrumento específicamente, pues necesitamos escuchar cosas propias de ese instrumento que es el estudio de grabación. Y entonces allí empiezan a aparecer las frecuencias, la compresión, la panoramización en el estéreo, la reverberación y ese tipo de cosas como parte del entrenamiento auditivo. Yo no diría que es un entrenamiento de tener oídos dorados, golden ears, y cosas por el estilo, sino que uno poco a poco, dependiendo el tipo de músico que quiera hacer, se va, digámoslo, enfocando en ciertas habilidades y esas ciertas habilidades lo van complementando. Imagínense, por ejemplo, que ustedes son un ingeniero de sonido, estos que hace sonidos en vivo, y estos ingenieros de sonido tienen una habilidad tremenda en identificar frecuencias, porque es que de eso viven y identifican frecuencias que se están realimentando. Entonces están en el escenario y de pronto suena un pitito, ¡pip! Y ellos se van y ponen la mano en el ecualizador, inmediatamente ponen la mano en la frecuencia que era para quitarle volumen y resolver el problema, porque adquieren ese entrenamiento auditivo para reconocer frecuencias a ese nivel. Y aquí se trata de lo mismo, es simplemente ir entrenando las cositas que uno necesita para poder cada vez ser mejor músico desde esa perspectiva de la producción de audio. Ahora, como músicos normales, ¿nos sirve también ese tipo de cosas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y piensen, por ejemplo, en algo simple. Eh, Ustedes van a tocar a un escenario y el ingeniero de grabación le dice, bueno, ¿cómo te pongo tu micrófono? Ah, me gustaría que le pusieras un poquito de reverb. ¿Qué tipo de reverb te gusta? ¿Y qué tan larga querés la reverb? ¿Y querés que esa reverb tenga predelay? ¿Y querés que te ecualice la reverb? Y entonces, esos son conceptos que uno va teniendo, pero además de los conceptos hay que aprender a escuchar, porque entonces él le pone la reverb y usted va a decir, no, no me gusta, está muy larga. O no me gusta porque es que esa reverb me molesta mucho en las regiones graves. Por allá en los 80 hercios, esa reverb como que se está embombando y no me gusta tenerla así. Entonces, entrenamiento auditivo que como músicos, como instrumentistas, como directores, como compositores, como productores, vamos también necesitando como un complemento muy importante. Muy bien, chicos, seguimos con el programa. Y para que no dupliquemos, verlo aquí, verlo allá, yo los invito a que ustedes lo miren en el documento de Word, porque allí está más formalizado con objetivos y todas esas cosas, aquí está. Pero vamos a revisarlo directamente desde el Moodle para que podamos fluir un poquito más rápido. Entonces, el curso está armado sobre unas unidades. Las dos primeras unidades son como generales y nos están dando un contexto fundamental y son unidades corticas que duran 1 o 2 clases. La primera es sobre el sonido, sus propiedades y características, muy enfocado en el audio digital, que ustedes entiendan cómo es que funciona ese audio digital, porque eso tiene unas consecuencias para la producción musical, para poder entender, por ejemplo, cómo se mide esa percepción relativa
de la intensidad para que ustedes puedan decir eso está sonando muy duro o no, y yo necesito hacer que suene más duro y como se dice de una manera más formal, hablando de decibelios o quizás hablando de LUFs, que son Loudness Unit Full Scales, es decir, otra unidad que se utiliza para medir esa intensidad relativa. Entonces, vamos a tener unos concepticos básicos que son de acústica y de audio digital que nos van a ayudar a entender cómo funciona el audio en el dominio digital y qué es lo que pasa en los DAWs. Y que nos van a ayudar a entender también cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay gente que dice, yo amo Pro Tools porque es que Pro Tools suena mejor que Logic, y mejor que Reaper y mejor que los demás. Y uno dice, suena mejor, y es que eso es posible que suenen distinto. Desde el punto de vista técnico, muchachos queridos, les cuento que todos tienen que sonar igual, porque lo que está pasando adentro es exactamente el mismo proceso. Tanto que, no sé si ustedes saben que si yo tengo dos señales, una en fase opuesta a la otra, después vemos eso que es de fase, pero les quiero decir que cuando una sube, la otra baja, si son exactamente iguales, se cancelan. Y por ahí ustedes ven que muchos youtubers hacen ese experimento y es coger un audio y grabarlo, por ejemplo, un audio ya masterizado en Pro Tools y grabarlo en Reaper, y luego ponerlos junticos y luego poner el uno y el otro en oposición de fase. ¿Qué creen que se escucha? Nada. ¿Por qué no se escucha nada? Porque son exactamente iguales, lo que significa que los DAW todos suenan exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que va a variar? Los procesos que uno haga con distintos plugins y con distintas metodologías de trabajo que hacen que suene. Es decir, ¿qué es lo que suena distinto? El productor. Uno hace que suene distinto, pero los DAW suenan igualitos todos. ¿Y qué es lo otro que también hace distinto? Pues obviamente la calidad de los micrófonos, de la interfaz de audio, del espacio donde yo grabo, etc. Muy bien. La siguiente unidad es el proceso de producción musical y sus etapas. Aquí vamos a entender cómo es el proceso de producción musical, qué es lo que se hace para coger una idea y convertirla en un producto ya puesto en las plataformas y difundido en esas plataformas. ¿Quiénes son las personas que participan de ese proceso? ¿Qué hay en un estudio de grabación? ¿Cuáles son las áreas de trabajo de ese estudio de grabación? ¿Cuáles son los equipos? Y ahora, desde el punto de vista de lo casero, el home studio que tiene, ¿qué es lo necesario que ustedes tienen que tener para tener un buen home studio? Y en este momento un home studio puede ser hasta un celular con un micrófono decente. La gracia de poder hacer algo bueno allí es un asunto de conocimiento. Ya ni siquiera es un asunto de software, porque con software gratuito se puede hacer todo. Es un asunto de conocimiento. Entonces es fundamental que ustedes lo tengan presente. El software de grabación, aquí ya vamos a empezar a ver con mucha más propiedad qué es el DAW y qué cosas podemos esperar de un DAW, Digital Audio Workstation. Y vamos a hablar, finalizando esta unidad, de estos dos extremos, que son la autoproducción y la producción en un estudio profesional. Hoy es muy normal que la gente se autoproduzca, inclusive gente que tiene con qué producirse en un estudio profesional, que se autoproduzca porque hay unas ventajas enormes. Si yo grabo en mi casa, puedo grabar de pijama, tomando juguito o cerveza o lo que cada uno le guste, a las 3 de la mañana o a la hora que me cogió la inspiración, sin estar preocupado porque estoy gastando horas de estudio, etcétera. Aquí sonó una manito levantada, que sonó, no, alguien que se salió de esta peda en sala. Listo, muy bien. La autoproducción tiene una serie de ventajas enormes y si uno sabe hacerlo, puede hacer tremendos productos autoproducidos. ¿Cuál es la desventaja? Un boleo enorme y una cantidad de cosas que hay que aprender enormes para hacerlo decentemente. Pero recuerden la lección que nos dio Billie Eilish hace unos años, ganándose 5 Grammys, y de ahí en adelante está de moda que la gente se gane Grammys y que la gente haga una cantidad de cosas en home studios. Y uno dice, pero ¿cómo hizo ella con su hermanito encerrado en la pieza de la casa para producir lo que producen? ¿O cómo hace
Jake Culiero, como hacen muchos de ellos que se autoproducen. Muchachos, es una mezcla de trabajo, porque eso tiene mucho trabajo, y conocimientos, básicamente conocimientos. Me está diciendo Juan Manuel, cabeza. Es un asunto que básicamente está allí, pero no puede hacer un muy buen trabajo autoproduciéndose. Hay una costumbre que está empezando a suceder ahora que es maravillosa, me encanta a mí, y es que muchos eh, músicos están teniendo su home studio dedicado para grabar determinados tipos de instrumentos. Entonces uno dice, yo necesito grabar los bajos de mi producción, y habla con Jubina o con quién sé yo, con muchos que tienen en su casa lo necesario para grabar, y dice, mándeme el proyecto, yo le mando los bajos terminados. Y luego uno hace lo mismo con el baterista que le dice, mándeme el proyecto, yo le mando las baterías terminadas. Y hay una ventaja porque ese baterista en su casa tiene su home studio montado y configurado con su muy buena batería, con sus muy buenos parches, micrófonos, acústica, todo lo necesario para grabar buenas baterías en su casa. Entonces, hoy es normal que las producciones de audio paseen por un montón de estudios y uno diga, es que el bajo lo hizo fulanito en su casa y la batería la hizo peranito en su casa y luego las voces las grabó sutanito en su casa y luego todo eso se integra. Y esos procesos de integración y de cooperación funcionan muy bien hoy apoyándose con BandLab si queremos que no sea sincrónico, es decir, que cada uno trabaje a su ritmo en su momento y vaya subiendo sus avances. Cada uno lo hace con su propio DAW o lo hace en BandLab si es con lo que decide trabajar, pero al final exporta esas pistas a BandLab y el proyecto se va consolidando en BandLab. Y el dueño del proyecto desde BandLab se lo lleva para su DAW y va armando su proyecto y desde ahí hace la postproducción. Eso se está usando muchísimo. Ahora, producción en audio en estudio profesional tiene sus ventajas y vale la pena que si uno tiene los recursos para hacer y que si su producción funciona mejor en un estudio profesional, pues lo hagan así, porque puede tener mucho sentido hacerlo también. Pero vale la pena que aquí vamos a dar esa discusión sobre las ventajas y desventajas, porque en ambos escenarios o en la combinación de los dos, como les decía hace un ratico, hay ventajas. Listo, luego nos vamos para la tercera unidad. Y esa tercera unidad ya empieza a involucrarse con el primer reto, que son las maquetas. Las maquetas son como las maquetas de los arquitectos. Ustedes en una unidad residencial que un arquitecto produce como maqueta, ve que hacen como la unidad residencial chiquitica, de juguete, de cartoncito, donde los que son buenos para hacer maquetas de arquitectura le ponen todos los elementos a tal punto que uno se la imagina y la compra. Y algunos hacen eso virtualmente, en un entorno de videojuegos como Unity o algo así, y uno puede caminar por la casa que todavía no han construido y antojarse y comprarla. La idea de la maqueta de audio es exactamente lo mismo, es una preproducción, una producción pequeñita que ya es capaz de dar las ideas necesarias para orientar y para servir como soporte, como base, para montar ahí la producción musical. En las maquetas se trabaja muchísimo con MIDI y con instrumentos virtuales. Aquí nos vamos a enfocar mucho en instrumentos virtuales. Y también nos vamos a enfocar mucho en cómo cuando hacemos los arreglos desde un software de edición de partituras, nos vamos a traer esos arreglos para el DAW y los vamos a hacer sonar en el DAW para poder usarlos como maqueta. Esa maqueta que la podemos construir completamente en el DAW, que la podemos construir a partir de una grabación en vivo. Hay muchos grupos que hacen grabación, hacen sus estudios, sus ensayos en la casa de alguno de ellos y el día que dicen vamos a hacer la producción, dicen hagamos la maqueta y ponen a andar al metrónomo y cogen una grabadorcita de esas Tascam o un celular y ponen los micrófonos y la consolita y todo y hacen su maqueta en tiempo real. Y eso funciona, es una muy buena, un buen tipo de maqueta, es una posibilidad también. Entonces aquí vamos a ver distintos tipos de maquetas con o sin MIDI, con o sin instrumentos virtuales y vamos a llegar a esa primera entrega que ustedes van a hacer del anteproyecto y la maqueta. Aquí hay una cosa importantísima
y es que a veces esos instrumentos virtuales van a quedar en la producción definitiva. ¿Por qué? Hay muchas razones para trabajar con instrumentos virtuales. La más sencilla y la más obvia es pues porque no tengo más. No tengo un bajo de verdad, entonces voy a usar un bajo virtual. Pero hay otras más interesantes. Por ejemplo, que un instrumento virtual muchas veces me da posibilidades que no me da desde el punto de vista musical el instrumento real. Y alguien dice, no, es que yo voy a hacer un bajo súper sofisticado que lo puedo tocar mucho más fácil desde un teclado que desde un bajo. Y quiero aprovechar la idiomática del teclado para construir mi idea de bajo y me viene mejor un software, un instrumento de software, una posibilidad, puesto que no habían pensado en eso. Es una opción. Otra opción, hay quienes dicen voy a grabar un piano y quiero un piano de cola espectacular, pero no tengo un piano de cola espectacular, no tengo el lugar para grabar ese piano de cola espectacular, tendría que pagar un afinador, tendré que alquilar el piano, tener los micrófonos adecuados, tener la logística adecuada, la experiencia grabando pianos. Y en esos casos, muchachos, les cuento que suena mucho mejor un buen sampler de piano. Entonces, esa es la otra razón para utilizar instrumentos virtuales, porque puede venir mejor grabar un piano o una batería o un bajo virtual que utilizar el instrumento real y no tener las condiciones para grabarlo. Y la tercera razón, esa es grosera, porque me da la gana. Y el porque me da la gana tiene que ver con la decisión del productor. Quiero utilizar este instrumento virtual porque me gusta por cómo suena y porque es lo que yo quiero en mi producción. Y porque quiero, por ejemplo, hacer layering. Es que los pianos de esa producción voy a grabarlos utilizando layering, es poniendo encima de otros varios instrumentos virtuales. Y digo, no, es que yo quiero un piano de cola, del Contact, de una biblioteca que me encanta, que se llama New York Piano, y encima de esa biblioteca voy a poner un Rhodes pasitico y un poquitico desplazado en el tiempo para construir un sonido que sea como entre piano y Rhodes, como rarito. Y miren que ahí el instrumento virtual puede hacer cosas que el instrumento real no puede hacer. Entonces, vale la pena pensar que a veces esos instrumentos de la maqueta van a ser ya después pulidos los instrumentos que voy a utilizar en la producción definitiva. Bien, seguimos con la unidad 4, producción, grabación o registro. ¿Cuál es la idea? Aprender a grabar. Sería ideal poder grabar en espacios adecuados para hacerlo, pero no siempre es posible, uno no siempre tiene esos espacios. Y algunos van a decir, es que lo único que tengo es mi apartamento. Y en mi apartamento hay ruido, y en mi apartamento hay paredes que no están adecuadas, y no hay una insonorización. ¿Y puedo grabar en mi apartamento? Sí, hay que aprender técnicas que me permiten defenderme y tener herramientas para poderme defender haciendo una grabación en mi apartamento. Pero bueno, ¿tienes un buen micrófono? No, tampoco tengo un buen micrófono porque tengo solamente el del manos libres del celular. Eso es lo que hay. A veces, con lo que hay y con técnicas de trabajo, les cuento que se pueden hacer tremendos trabajos y les voy a mostrar ejemplos de cosas espectaculares hechas con las uñas. Entonces, la idea es que soñemos. ¿Quién dijo que no podemos tener algún día una mansión en Miami y en el sótano de la mansión tener un super estudio de grabación y que ahí ya nos vamos a producir y que eso va a ser una maravilla y que hasta ahí vamos a llegar? Pero por ahora, si solo tenemos las uñas para trabajar, podemos hacer muy buena música solo con las uñas. Y la invitación es eso. Entonces vamos a trabajar tipos de micrófonos, técnicas de microfonía, dónde debo poner el micrófono y qué micrófono tengo que escoger para grabar un violín, una trompeta, una voz, un piano o un ensamble. Y cuando hablamos de ensamble vamos a hablar de grabaciones en bloque y de grabaciones separadas. Y allí tenemos una cosa que se llama técnicas de registro en estéreo. Cuando yo voy a grabar, por ejemplo, un coro o voy a grabar un cuarteto de cuerdas, qué tipo de micrófonos utilizo y dónde los pongo y cómo hago esa grabación. De aquí va a salir el segundo momento de la producción de ustedes, la segunda entrega, y es ya la maqueta, pero con las grabaciones definitivas de cada uno de los instrumentos que van allí.
virtuales o reales, y de cada una de las voces que va allí. Y si alguno dice, es que va un cuarteto de cuerdas y lo quiero grabar en estéreo y en bloque, entonces va allí el cuarteto ya grabado en estéreo y en bloque. Hay otros que dicen, no, es que va el cuarteto de cuerdas, pero lo voy a grabar de uno en uno, porque mis amigos me van a hacer el favor y yo a través de BandLab les voy a compartir el proyecto y cada uno me va a mandar cada uno de los instrumentos del cuarteto. También perfectamente posible. Pero vamos a aprender a hacer que eso suene bien, como si lo hubiéramos grabado todos juntos en un buen estudio de grabación o en un buen teatro. Bueno, chicos, ¿qué sigue después de grabar? ¿Qué va dentro de esta unidad 4? Entregar el reto de la unidad 4 con la grabación terminada. Luego nos vamos a la postproducción. En postproducción tenemos 3 procesos. El primero, edición. El segundo, mezcla. Y el tercero, masterización. ¿Qué hacemos en la edición? Profe, pues editar. Suena fácil, ¿no? En la edición, lo que hacemos es echar tijera. Es escoger cuáles son los segmentos de audio que van, pulirlos, quitar partes que no necesitemos, quitar ruiditos, resolver problemas de afinación, resolver problemas de cosas que hayan quedado mal, es decir, pulir para que cada uno de los audios que vamos a utilizar en la grabación definitiva sean los definitivos realmente con ese proceso de edición. Allí vamos a utilizar 2 tipos de edición. Una es la edición manual, es eche tijera, y eche tijera en el dominio digital es corta y pegue. Quitemos este ruidito, este pedacito que salió bien aquí, pero allí salió mal, entonces copiémoslo y peguémoslo allá. Arreglemos esta notica que está desafinada manualmente. Aquí hay un ruidito que pasó la página, usemos una herramienta de análisis espectral para coger ese ruidito y quitarlo. Pura edición manual. Y la otro tipo de edición que vamos a utilizar es una edición automatizada, donde vamos a decir el volumen de esto que se grabó está muy disparejo, se están oyendo mucho las plumillas, porque este es un bajista como el profe que tiene uñas de guitarrista, entonces cuando toca bajo se le oyen las uñas. Arreglemos eso con un compresor para que no se oigan las uñas. Ese tipo de cosas, arreglemos la afinación. Ahí hay una cosa importante que ustedes dicen, profe, vamos a usar autotune. Autotune es una cosa para los mediocres. Para los que no cantan, entonces usan autotune. Pues no, les cuento que esas herramientas para la afinación tiene mucho sentido utilizarlas para resolver pequeños detalles, porque en este momento, como existen esas herramientas, no es posible que alguien haga una grabación donde haya cosas desafinadas, porque es imperdonable, ¿cierto? Si hay herramientas con qué. Ahora, el autotune y ese tipo de herramientas también tiene otro uso creativo. Es que yo quiero utilizar toneladas de autotune para que me suene la voz robotizada, porque mi producción es una producción de músicas urbanas, es un trap o un trapetón, una mezcla de trap y reggaetón, donde quiero que la voz me suene así, robotizada y rara, y el autotune es el que me va a dar ese color. Es un uso creativo del autotune perfectamente válido y que funciona perfectamente bien, pero es distinto del uso quirúrgico que puedo hacer. Miren la palabra quirúrgico, que es bonita y es una cirugía que quiero hacer para arreglar pequeños detallitos de las voces para que me funcionen bien en la producción. Y en ese caso quirúrgico, no quiero que se note que lo tocaron con nada, pero quiero resolver el problemita de afinación. Eso sucede hasta en las mejores familias. No crean que esas grabaciones de los grandes cantantes de cualquier estilo, piensen en ópera grabada por Juan Diego Flores, piensen en músicas, en jazz, en cualquier cosa, siempre se usan esos correctores de afinación, solo que se utilizan desde una perspectiva quirúrgica, que no se puede notar, pero sí se tiene que notar que está afinado, eso es fundamental. Entonces, vamos a utilizar herramientas de esas para resolver ese tipo de situaciones. Por ejemplo, imperfección de los instrumentos. Imagínense que con uno de esos correctores de afinación que se llama Melodyne, se puede afinar un instrumento armónico, donde uno dice, yo toqué en una guitarra y grabé toda la guitarra lo más de contento, y después al ponerla con los otros instrumentos me di cuenta que es que la tercera cuerda de la guitarra estaba un poquito bajita.
Y entonces me tiré en la guitarra. Ay, profe, pero es que esa guitarra me la grabó un tremendo guitarrista y ese tremendo guitarrista vino directamente desde Corea a grabarla y se volvió el mismo día y no tengo para pagarle otra vez el pasaje de avión que me costó una fortuna. ¿Qué hago? Pues Melodyne es una herramienta que permite coger ese audio de una guitarra acompañante, por ejemplo, y decir, afinemos todas las notas que estén desafinadas, que estén tocadas en esa cuerda, así sean acordes. Pura magia, ¿no? Entonces, ese tipo de edición es fundamental. Después de la edición, la mezcla. ¿Qué es la mezcla? Poner todo junto. Imagínense que cuando yo tengo la edición, voy a una metáfora que se utiliza mucho, es como si tuviera la torta, solo con los ingredientes. Tengo los huevos, la harina, el polvo royal, la esencia de vainilla, los pedacitos de fruticas picados, todo listico para hacer la torta, pero todavía no tengo la torta. ¿Qué voy a hacer en la mezcla? La torta y la voy a hornear. ¿Qué voy a hacer en la mezcla? Decidir qué instrumentos definitivamente van, a qué volúmenes, en qué localización en el estéreo, que va en la mitad para que se escuchen los dos audífonos, que va a un lado, que va al otro, que va al frente porque tiene poquita reverberación, que va atrás porque tiene más reverberación, eh, cuál es el color, el nivel de compresión, el tipo de reverberación que quiero para cada uno de los elementos que están en esa grabación para que suene como tiene que sonar. ¿Qué estoy haciendo? La torta. Ya la torta tiene forma de torta, está todo mezcladito y hasta ahí llega ese proceso. Sigue el máster. ¿Qué es el máster? Ponerle la cubierta a la torta. Cuando la torta sale del horno, yo quiero que esa torta sea una torta estandarizada respecto a su sonoridad, que suene a otras producciones del mismo género parecido, porque como la gente hoy le dio por hacer listas de reproducción, entonces imagínense lo que pasa. La gente hace una lista de reproducción de, supongamos que mi producción es de jazz, eh, en un estilo tipo Nora Jones, con un cuartetico tocando y cantando. Y entonces van a hacer una lista de reproducción y van a poner mi canción al lado de canciones de cantantes como Nora Jones. ¿Y qué va a pasar con la lista de reproducción si mi canción suena mucho más pasito que las de Nora Jones? Fracasó la lista de reproducción. La gente dice, no, qué pereza estar moviendo el volumen, yo voy a quitar esa canción que está hasta lo más de chévere, pero no me gusta porque es que el volumen no era el mismo. O la sonoridad no es la misma, porque es que la de Nora Jones suena con unos bajos los más de bacanos y suena el piano por allá en un ladito y yo quiero, pero apenas llega la de este man, la canción es bacana y todo, pero los estándares de producción no coinciden. Y como los estándares de producción no coinciden, entonces la voy a sacar de la lista de reproducción porque no funciona. Entonces, ¿para qué me sirve el máster? Para hacer que mi canción suene con esos estándares de la industria, de acuerdo al género en el que estoy grabando, de acuerdo a unas mezclas de referencia que estoy utilizando, de manera que la canción sea digerible por el público y funcione bien. Hay muchas herramientas para hacer el máster y vamos a terminar nuestro curso con una canción masterizada. Digamos que la grabación, la edición, la mezcla y el máster normalmente los hacen productores distintos, formados específicamente en eso. Hay ingenieros de máster que solamente hacen máster todo el día, que trabajan en un estudio de masterización con unas condiciones acústicas y unos equipos especiales para hacer masterización y lo hacen súper bien. ¿Cómo voy a competir yo con eso? No, pues de ninguna manera. Sin embargo, hay herramientas de inteligencia artificial que permiten hacer masterizaciones de muy buena calidad. Primera opción. La otra posibilidad, ir colaborando con amigos y diciendo, pues hombre, andate especializando vos en máster y yo en mezcla y yo te mezclo lo tuyo y vos me masterizas lo mío, de manera que vamos construyendo una red de trabajo que nos permita irnos especializando y hacer buenas producciones. Eso se usa mucho hoy y tiene todo el sentido del mundo. Siguiente, si soy un poquito más rico, todavía no tengo la mansión en Miami, pero un poquito más rico, entonces puedo pagar un estudio de masterización.
Eso ha bajado mucho los costos de un estudio de masterización al que uno le manda las cosas por internet y le mandan el audio masterizado. A veces son de 20, de $50. Si es una producción en serio, puede que tenga sentido que la mande masterizar. Es una opción. Y otra opción es contratar un estudio de masterización donde yo vaya con mi tema y lo mastericemos allá y yo pueda interactuar con los que trabajan allá y hacer el trabajo a mi gusto. Todas esas son opciones. Pero la ventaja de hoy que no existía antes es que si no tengo un peso, puedo utilizar herramientas de masterización basadas en inteligencia artificial y tener mi canción masterizada de una manera muy digna y muy razonable respecto a la calidad que en otra época pues no se podía hacer si uno no tenía una fortuna para resolverlo. Muy bien. Y la última de las unidades es un poco relacionada ya con la gestión de esta grabación. ¿Qué hago con esta grabación para hacer que esté en las plataformas? Entonces tengo que empezar a trabajar alrededor de entender el tema de derechos de autor, entender qué tipo de licenciamiento quiero para mis canciones porque quiero que pase determinado tipo de cosas con ellas, cómo la voy a distribuir a través de las plataformas de streaming, cómo voy a interactuar con unas cosas que se llaman agregadores de contenido, unas empresas que son las que pueden mandar a las plataformas de streaming, cómo voy a hacer si quiero hacer mi producción en soportes físicos. Hay quien dice, no, yo quiero CDs. Pero ¿por qué quieres CDs si ya ni la gente ni siquiera tienen que escucharlos? Porque el CD es un elemento de merchandising que la gente le gusta comprar el CD, ya tan chévere, tengo mi CD de este grupo y tener donde escucharlo. No, no tengo donde escucharlo, yo lo escucho en Spotify, pero le compré el CD y estoy feliz con el CD. Hoy es muy normal. Por ejemplo, en Altavoz que pasó hace días, ustedes ven que muchos de los grupos de la escena de rock y de la escena de pop de Medellín les gusta grabar no solo CDs, discos de acetato, inclusive casetes. Y uno dice, pero yo para qué le voy a comprar un casete a este grupo, porque es un recordatorio, por eso merchandising, tanto como comprar la camisa del grupo o comprar la gorra del grupo, tiene todo el sentido, comprar el cassette. Entonces, esa es otra opción que vamos a ver de reproducción en soportes físicos. Producción independiente, promoción y difusión. Aquí ustedes van a entregar solamente un plan de trabajo, porque solamente algunos querrán ponerlo en plataformas y avanzar un poquito más y llevar ese plan de trabajo a un estadio un poquito más fuerte, pero la exigencia mínima para terminar el curso es ese plan de trabajo puesto allí. Como ustedes pueden ver, aquí todavía no están los contenidos de ninguna de las unidades. Esos yo los voy a ir habilitando a medida que va avanzando el curso. Bien, otro elemento importante, la bibliografía. La bibliografía la van a encontrar en el Teams. Aquí en el Teams dice bibliografía. Y está compartida como una carpeta de este software que se llama Zotero, lo que significa que todos los materiales están con todas sus datos para poder usarlos en bibliografías y ese tipo de cosas. Y además, aquí van a tener en esta parte de URL el lugar para que puedan descargar cada uno de esos materiales. Yo les cuento que yo he recopilado una cantidad enorme de libros que no se consiguen y que los quiero poner a su disposición y entonces les voy a ir compartiendo esos enlaces de todos esos libros para que los vayamos utilizando. Aquí están compartidos los básicos que vamos a utilizar en el curso, pero en esta semanita les voy a poner el enlace a una carpeta gigante donde hay muchas más cosas por si ustedes quieren tener muchas más cosas. Ahora, eso a veces conduce a la dispersión, pero tiene el sentido que ustedes, si se quieren seguir desarrollando en este mundo de la producción de audio, pues vayan recopilando esos materiales. Muy bien, chicos, preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes, quejas, cosas que quisieran que pasaran y que yo no mencioné, etcétera, cuenten. Profe, no, pues muy bacano, como todo. Eh, a mí sí me gustaría, pues desde lo personal, sí hay muchas cosas de las que mencionaste que yo me quedé gringo. O sea, supongo obviamente que es como una
introducción, ¿cierto? Y que vamos a ir pues como despacio, de pronto para las personas que no tenemos como mucha experiencia en esto de la producción. Y bueno, no, pues me gusta mucho como el contenido y saber que vamos a tener un resultado que también vamos como a publicar, ¿cierto? Porque es algo que yo también he querido como hacer y que tengo una deuda ahí conmigo y es como mover más mis redes sociales, ¿cierto? Como generar una marca, que eso es algo que yo sé desde hace años que tengo que hacer, pero vengo dilatándolo. Yo, bueno, en estos días empiezo a mover mi Instagram, mi Facebook, en estos días, en estos días, en estos días. Entonces, bacano también que una materia de la U sea como un espacio para uno tomarse eso más en serio. Sí, Johnny. Me parece muy interesante quedar como gringo con la introducción, porque eso construye motivación. Hay una cantidad de cosas que en este momento te suenan extrañas, pero que van a ir adquiriendo su sentido durante todo el semestre. Y vas a ver que al final del semestre sabes una cantidad de cosas y sobre todo con esta introducción del curso, pues que dura el semestre, vas a tener recursos suficientes para seguir aprendiendo solo, que es lo fundamental. Entonces, y ahí está entender ese vocabulario para no quedarse gringo, que es ese proceso que vamos a ir viviendo. Y hombre, esas deudas que uno tiene con respecto a sí mismo, en esa construcción de esa marca personal, en esa necesidad de estar generando contenidos y todo ese tipo de cosas, hay que asumirlas. Yo diría que ahí hay dos consejos fundamentales para todos ustedes. El primero es necesario, hay que construir esa marca, esa presencia en las redes sociales, esa relación con nuestros públicos y con nuestros nichos de mercado. Eso es necesario absolutamente. Lo segundo, no se agobien. Es una cosa compleja porque es demasiado. Y cuando ustedes ven los canales de YouTube de la gente, los Instagram de la gente, todo ese tipo de cosas, y dicen, ay, tan bonito, pero ¿cómo harán todo eso? Indagan un poquito y se dan cuenta que detrás de eso hay equipos de 10, de 20 personas. Entonces, cuando es uno solito, le toca ir a su ritmo, sin sentirse agobiado, juicioso, y ahí viene el último consejo, disciplina. Entonces, lo primero, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Lo segundo, no se dejen agobiar. Y lo tercero, pasito a pasito, con disciplina, con una estrategia sólida y coherente de ir construyendo sus contenidos, de ir construyendo su marca, de ir construyendo su presencia en Internet, poco a poco. Pero en este momento eso es fundamental. Va a llegar el momento en que no tenga absolutamente ningún sentido una hoja de vida de esas que mandábamos ni siquiera para ser profesor en un colegio de música. Porque lo primero que le van a decir es, ah, sí, profe, y su Instagram, muestre usted qué ha hecho. Y usted como músico, ¿quién es? Porque yo quiero para este colegio que mis niñas tengan un profe de música que haya hecho algo. Entonces, fundamental para lo que ustedes vayan a hacer, esa presencia. Entonces, muy bien. ¿Qué más te digo respecto a lo que acabaste de decir? Eh, Tampoco se dejen agobiar con la cantidad de contenidos que hay puestos acá. Vamos a ver lo básico de cada uno de ellos, lo vamos a ver con mucho método, con mucho juicio y van a ver que va a dar resultados. Muy bien. Andrés, tenés la mano levantada. Sí, profe, una pregunta. ¿Este módulo dónde lo puedo encontrar? El... Todo lo que necesitan para el curso lo van a encontrar en el Teams. Y en esta parte del Teams que dice trabajo de clase, mira esta pestañita de este lado, aquí en trabajo de clase está este que dice curso de introducción a la producción musical. Este es el enlace al Moodle. ¿Sí? ¿Te queda Listo, claro, listo. Andrés? Sí, señor. Muchas gracias. Perfecto. De todos modos, chicos, eh, nos vamos a apoyar mucho a través del grupo de WhatsApp. Cualquier duda que tengan allí, la escriben. No solamente esperen que yo sea el que responde, también hagamos un diálogo a partir de eso. Ese grupo siéntanlo como un grupo cercano, tranquilo, amable, en el que incluso si van a poner un meme algún día, rico que lo hagan, exprésense libremente, que aquí venimos a ser libres y a ser felices.
Tampoco se agarren a poner memes porque es un grupo, porque es un grupo serio donde estamos haciendo un trabajo. Busquen un equilibrio respecto a eso, pero no dejen que ese equilibrio les coarte la libertad de expresión. Entonces, siéntanse libres de expresarse y de decir lo que quieran decir en ese grupo para que podamos entre todos construir, compartir, convivir y hacer un proceso bien bonito este semestre. Sebastián, tienes la palabra. Profe, quería preguntarte, ¿nos vas a volver a mandar el enlace de Teams? Porque pues esta mañana intenté ingresar y no me dejaba ingresar. Pues sí me parece muy interesante toda la información, los tutoriales, las herramientas que están ahí, y pues para acceder de una vez a ellos eh, antes de iniciar las clases y tener como un poquito más de información. Claro que sí, Sebastián. Eh, yo les envié la invitación por correo electrónico al Teams. Si tienen alguna dificultad para aceptar esa invitación, como alguno que me escribió ahorita que tenía dificultad, fuiste tú, Efectivamente fui yo, sí señor. me lo, sí, me lo hacen saber para que revisemos allá en sistemas qué es lo que pasa que no les tienen habilitado a ustedes el Teams. Es no solamente interesante, sino estrictamente necesario que tengan el Teams porque se va a hacer el medio de comunicación por el cual vamos a enviar las tareas y por el cual vamos a hacer todo el proceso del curso y por el que vamos a recibir los materiales. O sea, el que no tenga Teams, haga de cuenta que es como si no pudiera entrar al salón. El Teams es el salón de clases. O sea que fundamental que resuelvan y acepten la invitación al Teams y que traten de hacerlo hoy mismo para que puedan empezar a acceder a los materiales y hacer muchas cosas. Juan. Profe, no, yo, pues, no sé, que yo sí tengo acceso al Teams de todo desde el link que usted mandó al correo. Es, creo que ya es de Sí, resolverlo. todos deberían tenerlos. Sí, todos deberían tenerlos sin Listo. ningún problema. Es posible que haya alguna excepción como Sebastián y que haya que preguntar por allá en sistemas y ver cómo lo resuelven. Puede ser que no te habilitaron el correo institucional o algo así. Aunque mi mensaje sí te llegó por correo, ¿cierto, Sebastián? Sí, sí señor, es que a mí sí me llegó el correo institucional, pero cuando fui a abrir no me dejaba. Y el mensaje que te mandé de que no me abría es porque pues por la premura de que ya íbamos a tener la clase, abrí Teams con Claro otro que sí. correo que tengo. Entonces, pues Mm, seguramente debe ser por eso que no me acredita para ingresar al Teams. Pues ahorita miraré bien con el correo institucional. perfecto. Ahorita vuelves a intentar y si no me cuentas y miramos cómo lo resolvemos. Y todos los que tengan dificultades con eso, cualquier cosa, me están contando. Juan tiene la mano levantada Listo, otra profe. vez o se te quedó ahorita. Sí, profe, no, ahora sí, no, eso era Sí. como para opinar con respecto a eso, sino que también te quiero preguntar, ¿tú también nos vas a enseñar o nos vas a instruir sobre la parte de registro de la producción que hagamos, pues en cuanto a toda esa vuelta de derechos de autor y como el de las regalías? O sea, si tú conoces de eso, también nos compartirías sobre ese tema. Se alcanza el tiempo también. Sí, Juan, eso lo vamos a ver en la última de las unidades, que estaba por acá, donde dice la industria musical de hoy, derechos de autor, alternativas a derechos de autor. Aquí vamos a tratar todo ese tema de registros, regalías y cosas necesarias, inclusive el uso de licencias para hacer covers. Cuando ustedes publican un cover en YouTube, una canción que es de alguien más, para que no se las borren y no se la baneen, qué es lo que hay que hacer, eso lo vamos a ver también en esa unidad 6. Y de todos modos, si alguien quiere hacer un cover, eh, pues lo vamos a estar también revisando y vamos a hacer menciones a eso durante el curso, pero al final lo vamos a ver en detalle. Bien, chicos, Ya, fundamental profe, que todas las tareas... Sí, sí, Juan. profe, qué pena interrumpirte porque es que siento que, como, o sea, No, tu hombre, no video se está como disculpe por eso. adelantado al audio, entonces el audio llega después, entonces uno siente que usted para, uno habla y resulta que interrumpe lo que estoy hablando a futuro. Sí, Entonces, no, sí, sino que te iba eso a es preguntar terrible. también, profe,
Te iba a preguntar también, profe, que nos recordaras la fecha de cuándo hay que tener la maqueta o el proyecto como empezar, para empezarlo a realizar, porque yo tengo unas ideas en la Mm, mente que le he estado trabajando y craneándomelas en la cabeza y en el instrumento hace unos días, hace unas semanas, pero pues esta ya es la oportunidad ujú. para ponerlo ahí, para empezar Sí, a grabarlo claro, y a tenerlo ahí. Pero no, pues como que dime, súper recuerda, chévere. ¿hay fechas ya pactadas o cómo? Pero claro, claro que sí, está distraído ahorita. Mira, aquí en el Teams, en esta partecita que dice tareas, aquí están todas las fechas. Entonces, por ejemplo, el anteproyecto es para el 2 de septiembre. La maqueta es para el 16 de septiembre. Ok, Juan. Sí, profe. Ah, listo. Listo. Bueno, muy bien. Muchachos, Profe, fundamental, yo una les voy a pregunta, decir cómo son qué las pena. entregas a través... El anteproyecto, ¿en qué formato se Dale, debe hombre. entregar? Pues, cómo se debe entregar? ¿Cómo es el anteproyecto? Que yo sé que la maqueta, pues eso es ya Lo grabado vamos en el a... DAW y eso, pero el anteproyecto Ujú. no sé cómo es eso. Lo vamos a hacer a través de una encuesta en línea, pero después les cuento en su momento. Listo. El Listo. anteproyecto básicamente es un formulario en línea que yo les voy a mandar a ustedes. Muy bien. Mm, es fundamental, chicos, que las tareas las entreguemos por este medio. Si no, eso genera muchos problemas. Yo tengo un montón de cursos y un montón de estudiantes y un correo electrónico lleno de cosas porque coordino un pregrado nuevo que tenemos que se llama creación digital. Entonces, cuando ustedes me mandan una tarea, por ejemplo, por correo, hay un 100% de posibilidad de que se pierda y que al final terminen con el cero y yo diciéndoles, por favor, mándenme la que no he podido mandar las notas y usted dice, es que me la mandó por correo y yo no la encuentro. Entonces, sí o sí necesito que todas las tareas estén por aquí por Teams, porque es la única manera de garantizarles que no se me van a perder y que podemos tener la evaluación correcta y la mejor administración del curso. Entonces ahí voy a ser así como un militar en recibir, en decirles que tiene que ser por acá. Bueno chicos, vamos a ver una última cosita que tiene que ver con el asunto de los equipos. Y ya después de eso nos vamos. Se me perdió ¿Sí ve cómo se le pierden a uno las cosas? Espérese un segundito. Entonces aquí en trabajo de clases tenemos esto que es la entrada hacia el Moodle. Bien, que aquí en herramientas hay una presentacioncita que vamos a mirar rápidamente que dice hardware y software necesario para producir audio digital. Esto generalmente va a representar otras preguntas que les pido que hagan por el WhatsApp para que las vamos resolviendo. Pero quiero darles una primera mirada a esto rápidamente acá. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe, sí. Listo, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con algunas herramientas que son hardware, cosas físicas, y otras que son software. Ha habido una tendencia a que muchas de las herramientas que usamos en la producción se vayan volviendo software, pero no todas se pueden volver software. Entonces, básicamente lo que está aquí es lo que podemos necesitar para hacer nuestras producciones. Unas de estas cosas son discutibles, vamos a hablarlas. La primera, fundamental, un computador. No es muy exigente para el asunto del audio, el asunto del computador. Cualquier computador puede ser con Windows, con Mac o con Linux, le sirve. Ahorita vemos unos requisitos más o menos mínimos, pero cualquier computador le sirve. Si la producción que están haciendo es muy grande y tienen un computador con poquitos recursos, pues van a sufrir un poquito por esa ausencia de recursos, pero en términos generales, si uno sabe defenderse con eso, un computador normalito, puede ser un portátil, un equipo de sobremesa, no importa, les va a ir muy bien, les va a funcionar muy bien.
El segundo equipo importante que debemos tener es una interfaz de audio. ¿Necesario? No 100%, porque los computadores traen su propia interfaz de audio. No tan buena, a veces con una latencia muy regularcita. Latencia es el tiempo en que se demora el computador en procesar el audio. Resulta que cuando yo toco una nota, doy una palmadita, a veces si la latencia es muy grande, eso se demora y suena por allá, ¡pap! Y eso es un problema a la hora de grabar. Pero inclusive con la latencia regular hay cosas con que defendernos si no pueden en este momento o no es el momento para ustedes de comprar una interfaz de audio. Ahorita hablamos de cuál puede ser esa interfaz, pero primero no es obligatorio. Un buen micrófono de condensador, hay muchas opciones y sería ideal, pero no necesario. Unos parlantes de estos que están allí, que se llaman monitores de estudio o monitores de respuesta plana. ¿Imprescindible? No. Y en este momento, más bien inútil. ¿Y cuál es la razón de que sea más bien inútil? Pues imagínense que si yo tengo unos monitores de respuesta plana, esos monitores van a interactuar con el espacio donde los tengo. Yo los tengo aquí en una piecita en la que estoy dando la clase, tengo unos, pero no me son demasiado útiles porque no tengo un cuarto adecuado acústicamente para que esos monitores funcionen bien. Y los monitores son de respuesta plana, es decir, tratan por igual a todas las frecuencias, pero mi pieza no es de respuesta plana. Entonces, perdí la platica. Pero suenan rico para escuchar música y por eso los tengo. En este momento, más bien que unos monitores, uno debería utilizar audífonos. Y los audífonos tienen ciertos problemas, como por ejemplo, que con audífonos no se logra sentir el ambiente donde uno debería estar grabando en un estudio de grabación. Después hablamos de eso con calma, pero hay ciertas herramientas de software, ciertos plugins que le podemos poner al DAW para que se sienta con audífonos como si estuviéramos escuchando con unos monitores de respuesta plana en un espacio acústicamente controlado y adecuado. Entonces, monitores, no vale la pena comprar monitores si uno no tiene un espacio adecuado para tener los monitores. Unos audífonos chéveres, decentes, sí, es buena idea tener unos audífonos decentes y utilizar software, emuladores de espacios. Después se los muestro cuál es el software que les voy a recomendar para que esas condiciones de escucha sean lo mejores posibles. ¿Qué más equipo podemos necesitar? Controladores MIDI. Es útil tener controladores MIDI del instrumento que uno toca, principalmente un controlador MIDI de teclado. Ahí les tengo en la fotico distintas opciones. Y esos controladores MIDI pues tiene mucho sentido por la áptica, la áptica es el gesto al tocar un instrumento, que no es lo mismo grabar, por ejemplo, unas congas con un controlador como el que tienen ahí en el extremo inferior derecho, que es un controlador MIDI para instrumentos de percusión de mano, que se llama Hansonic. Es mucho mejor grabarlos allí que grabarlos en un teclado. Entonces, uno podría tener por lo menos el controlador MIDI de su instrumento, y hay controladores MIDI de teclado, de instrumentos de viento, es el que sigue allí en la foto, de guitarra y de bajo, de instrumentos de viento metal, como el que está en la segunda hilera de fotos, de baterías y de percusiones tocadas con sticks, con baquetas, y de percusión tocada manualmente. Tener un controlador MIDI puede ser una buena idea, aunque no necesario. Opciones al controlador MIDI. Un controlador MIDI en el celular. Después les recomendaré una aplicación de celular que puede ser un buen reemplazo para un controlador MIDI si no tengo o no quiero comprar controlador MIDI en un momento determinado. Equipos de audio. ¿Todo lo que está allí es necesario? No, básicamente tener un micrófono adecuado para grabar es una buena idea. Y tener una consola, un mixer, puede ser útil también si ustedes quieren grabar, tienen una interfaz de solamente 2 tracks y quieren grabar, por ejemplo, baterías por allí, quieren hacer una premezcla de esas baterías, puede ser una herramienta útil, un mixer. Tener efectos para los guitarristas y para los bajistas y para los instrumentistas
que tocamos instrumentos de ese tipo y que nos enfocamos en estilos como el rock o el jazz o ese tipo de cosas, puede ser interesante tener o una pedalera como la que tienen aquí abajo, la que está en la fotografía ahí abajo, o un pedalboard, que es una tablita donde uno instala sus efectos individuales, que también puede ser una herramienta utilizable, perdón. Sistemas operativos. Si vamos a trabajar con Reaper, Reaper tiene una ventaja enorme y es que es cross-platform. Es decir, Reaper funciona igualmente bien en diferentes sistemas operativos. Funciona igualmente bien en Windows, en Mac y en Linux. Inclusive si ustedes empiezan una producción en Reaper, en Windows y se la quieren llevar para Mac, perfectamente exportable la producción, no solamente el software. Y hay una ventaja también enorme de Reaper y es que Reaper se puede bajar como una instalación portable. Es decir, Reaper puede estar instalado en una memoria USB, lo que significa que ustedes pueden decir, no, es que no tengo donde trabajar porque no tengo computador, pero por la casa hay un café internet y con el café internet y mi instalación portable de Reaper me voy a trabajar un rato allá. Y allá no me dejan instalar ningún software, pero como es una instalación portable, entonces perfectamente lo puedo utilizar. Si ustedes quieren no trabajar con el computador, sino con su dispositivo móvil, que puede ser una tablet o puede ser un celular, también hay herramientas adecuadas para eso. Allí yo les recomiendo como DAO principalmente el BandLab, que para los dispositivos móviles es una buena opción. Sin embargo, también es útil en el estudio normal. Por ejemplo, yo les decía ahora que en el celular hay un software que les voy a recomendar luego que les sirve como controlador MIDI, una cosa bien útil. Pero también hay la posibilidad de utilizar el micrófono del celular y transferir ese audio del celular hacia el DAW en el computador porque es el mejorcito de los micrófonos que tengo o porque el micrófono que tengo del manos libres del celular es el mejorcito de los que tengo, entonces voy a trabajar capturando el audio de mi celular y llevándolo para el DAW. Entonces el celular también puede ser una herramienta útil allí. Y hay algunos sistemas en la nube tipo DAO, como les decía, el Wavelab es el que les recomiendo pues como una opción interesante. Recomendaciones ya muy específicas. Interfaz de audio, puede ser interna, puede ser externa. Si quieren una externa sería lo ideal. Debería tener como mínimo ser una interfaz de 24 bits. Las de 16 bits son juguetes. Se puede trabajar con ellas, pero si yo quiero hacer algo profesional, debería ser de 24 bits con un muestreo mínimo de 44.1 kHz. Que sea USB-C, ideal, sería maravilloso, o USB 3 o Thunderbolt. Pero hay unas más viejitas que son USB más viejito, USB 1, USB 2, que funcionan perfectamente. Que en la cajita diga latencia cero, eso no es verdad, pero es cercano a la verdad. Ojalá que tenga una latencia muy pequeña, entrada mínimamente cero. Entradas y salidas, mínimo 2 entradas, mínimo 2 salidas. Si tiene muchas entradas y muchas salidas, maravilloso. Que sea compatible con ASIO. ASIO es el tipo de interfaz de controlador de tarjetas de sonido que se utiliza en aplicaciones de audio profesionales y que ofrece una menor latencia. Eso es fundamental, que la que compren sea compatible con ASIO. Y que tenga MIDI, pues rico si tiene MIDI, porque podrían conectar de allí los controladores MIDI que tengan entradas MIDI. No es necesario en este momento de la historia, puede que ya ni siquiera tenga mucho sentido porque el MIDI cada vez se usa menos como tipo de conexión, porque los controladores MIDI actuales todos traen puerto USB independiente que uno conecta directamente al computador. Una recomendación explícita, esta que están aquí, las Focusrite, Scarlett y 2 y 4, todas esas son interfaces razonables de precio y muy buenas de calidad, que pueden ser una muy buena opción. Si van a usar la interna del computador, instalar un software que se llama ASIO for All, que les permite mejorar muchísimo la latencia de esas interfaces internas del computador. Si quiere una captura de pantalla en este momento, puede ser útil a ese QR o a ese enlace que está allí para que descarguen el ASIO for All. Entonces es una herramientica de software útil
para mejorar la interfaz de audio que uno tenga, si es una interfaz de audio que no es compatible con ASIO o si es una interfaz de audio interna de las que traen los portátiles para que tenga calidad decente. El computador mínimo ideal, bueno, mínimo, sí, ideal. Procesador por lo menos i5 o Ryzen 9 o M1, que son procesadores razonables de calidad. Ojalá, si es Intel, octava generación en adelante, octava, novena generación en adelante, que tenga procesador de 64 bits, idealmente, 8 megabytes de RAM, ojalá 16, un disco duro de estado sólido sería ideal, ojalá de mínimo 256 gigas, Windows 10 u 11 y Mac, si van a ser Mac, que tenga Catalina o posterior el sistema operativo y que tenga varios puertos USB 3 y USB-C. Mi computador no tiene todo eso, no hay problema. Un computador muy inferior a ese que estoy pintando aquí es suficiente para trabajar. No tengo computador, a punta de celular pueden hacer el curso de hacer una producción de audio perfecta, sí. ¿Se pueden ganar un Grammy con esa producción? Sí, depende de lo buen músicos que ustedes sean y de lo que aprendan de producción de audio. No es un asunto que esté centrado en este momento de la vida, y eso es una cosa feliz de decir, en la plata que uno tenga para comprar equipos. Con equipos muy decentes, inclusive con un celular, ustedes pueden hacer una muy buena producción de audio. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. La idea es que aprovechemos el tiempo de clase y que la hagamos pues por lo menos hasta las 11:30 y empecemos idealmente a tiempo para que podamos tener una buena clase. Ya te voy a dar la palabra, Andrés. Les haré llegar un enlace por el WhatsApp recordándoles que cada una de las clases va a tener una clasecita preliminar en video, en la medida de lo posible, no siempre, pero sí en la medida de lo posible. La idea de esas clasecitas chiquitas en video que van a ser de no más de 10 minutos es que ustedes las vean antes de la clase para que, como dijo Johnny, no se queden gringos con lo que van a escuchar en la clase, que ustedes cuando llegan a la clase ya tengan un pequeño bagaje sobre lo que va a pasar en la clase a partir de esa introducción en video que yo les voy a estar subiendo a YouTube y enlazando aquí en el Moodle. Muy bien, Andrés, te doy la palabra. Profe, sí, pregunta. Esas diapositivas que acabo de mostrar, ¿dónde las puedo ver no vi de dónde salieron? Sí, Andrés, aquí. Parezco un mago sacando cosas del sombrero. No, mira, hombre, aquí. Acuérdate que al curso de Moodle, entras por aquí por el Teams. Está aquí, curso, introducción a la producción musical. Y aquí, donde dice herramientas de software y de hardware, es la presentación que dice hardware y software necesario para producir audio digital. Aquí te aparecen las diapositivas y aquí las descargas o las abrís directamente. ¿Sí está claro? Muchas gracias. Muy bien, a ustedes. Bueno, chicos, en un rato les subo la grabación de la clase para que la tengan disponible. No va a estar en Teams, se la voy a subir directamente en YouTube, lo mismo que todos los videos, por lo que les dije que tenemos unas dificultades en la universidad para el almacenamiento de archivos grandes, entonces prefiero irlas poniendo en el canal de YouTube. Bueno, muchachos, un abrazo para todos, bienvenidos al curso, disfrutémoslo, aprendamos y siéntanse en absoluta confianza de preguntar lo que quieran a la hora que quieran. Sientan que este es un espacio de construcción colectiva chévere donde podemos estar todos aprendiendo y disfrutando. Entonces, que tengan un feliz semestre y un feliz resto de día y muchas gracias para todos. Listo, profe, gracias. Dale, profe, hasta luego. Chao. A ustedes. Chao. Chao, chao. Chao, gracias, profe.